Bienvenidos a todos nuestros televidentes. Los invitamos nuevamente hoy, sábado, para compartir con ustedes un espacio muy especial donde podremos encontrar las mecánicas y prácticas para la transformación de nuestras vidas. ¿Quién les habla? Juan David Monsalve Ríos, y los invito a que se pongan cómodos, el tintico, papel y lápiz, porque a partir de este momento comienza un verdadero aprendizaje para el corazón y el alma. En este programa vamos a estar acompañados de 4 invitados muy especiales que ya han estado con nosotros en este set, compartiendo sus conocimientos, su sabiduría y su amor. En este programa podremos encontrar cómo es nuestro principio de luz, esa que la imagen perfecta siempre nos ha mostrado de dónde fuimos creados, donde identificaremos también esa falsa imagen que parece ser que nos ha engañado y nos ha llevado al error. Sin embargo, existe en el ser humano un mecanismo muy poderoso con el cual, si lo encontramos, es la herramienta para llegar a la transformación de nuestros actos, encontrando por el esfuerzo la resurrección, la cual nos entregó Jesús el Cristo, como el camino por el cual el hombre del tiempo final, los reencarnados, llegarían. Tendremos en este programa la rememoración de 4 especiales que hemos visto acá en La Voz de los Corazones. Así que el programa de hoy es Rememorando el mensaje de la luz, la mecánica para resucitar desde el corazón. Bienvenidos. Yo nací en Suramérica. Dentro de mí está cifrado ese código sagrado. Nadie nos ha elegido, nosotros hemos seguido el corazón, el llamado. Iniciamos este maravilloso espacio con nuestro sembrador luz, esa fuerza que le ha retornado la identidad al hombre de esta humanidad. En ese programa, las 5 claves de Uriel, allí conocimos nuestro origen en el verbo de una manera muy sencilla y a la vez muy profunda para que podamos sentir al Padre Creador en la imagen perfecta, la cual nos trajo Jesús con su obra, donde su memoria se encuentra en el interior de cada hombre que lo busca. ¿Qué es el verbo? Y me di cuenta que en el Apocalipsis 4 se ve un gráfico. Tiene que ser mental para entenderlo. Allí está el trono del anciano de días. Se sentó un anciano de días que dice el profeta Daniel en el capítulo 7. Y yo estoy refiriéndolo al Apocalipsis 4. Desde el capítulo 7 de Daniel hasta el Apocalipsis 4. Y veo el gráfico mental. Un anciano de días sentado allí. 24 ancianos. Los ancianos de la galaxia. Los logos solares. Y al frente y detrás 4 seres vivientes, pero al frente 7 lámparas encendidas. Y vuelvo entonces a ir al Apocalipsis capítulo 1, 2 y 3. Pero básicamente en el 2 y 3, siendo que el capítulo 1 tiene la introducción, el que es, el que era y el que ha de venir, el que tiene en su mano y en su diestra las 7 estrellas de Dios. Ahí está la clave del verbo. Las 7 estrellas de Dios son los 7 espíritus del verbo. Y el verbo es el conjunto de los 7 espíritus que crearon antes del todo lo que antes existía, y son 7 grandes espíritus inimaginables. Comienzo entonces a entender a ese Padre. Volví al verbo, pero entendiendo las 7 estrellas de Dios que están en ese punto del Apocalipsis 4 que se refiere. ¿Cuáles son las estrellas? Son los 7 espíritus, son las 7 iglesias, son las 7 estrellas, son las 7 lámparas. No tiene nada que ver con el templo judío, se los advierto. Esos 7 espíritus fueron el origen. Hay que ir muy atrás para entender eso, que aquí no voy a citar nada de eso, sino que me voy a colocar ahí. Dieron origen
al primer espíritu, al segundo espíritu, al tercer espíritu, al cuarto, hasta el séptimo. Y eso está graficado en el Apocalipsis 2 y 3. Los 7 espíritus. Fue Pablo de Tarso que enseñó eso. Y la gente creyó que eran iglesias. Pero aprendí, de acuerdo a los hindúes y tibetanos, que son 7 chakras o 7 estrellas que tenemos nosotros que concuerdan con el origen del verbo. Y ahí comienza entonces a clarificarse el principio de Dios. O sea que nosotros tenemos una prueba de la existencia de Dios dentro de nosotros. Yo lo he enseñado como los logosoles. O sea, son soles dentro de nosotros. Y tienen los principios originales del verbo. Porque en el mismo Apocalipsis y en la misma carta de Juan dice claramente que son los 7 espíritus que caminan por toda la tierra. Cuando yo veo caminar a alguna persona, un niño, un anciano, un joven, o yo mismo, lleva los 7 espíritus de Dios, los 7 logosoles, los 7 chakras, los 7 centros luminosos en los cuales se constituyó el universo. Ya clarificando los 7 espíritus, ya pude entender que era el verbo. El verbo entonces sería la conformación, según todo lo que pude analizar hasta ahora, de esos 7 espíritus, que antes de toda la existencia de Dios dieron origen a Dios. Porque ahí dice, en el principio era el verbo, 7 espíritus. Yo les traduzco. Este era el principio con Dios, con el Padre Creador. Y el verbo era Dios. O sea que los 7 espíritus se convirtieron en Dios. De ahí salió el Padre Eterno. De ahí salió el Creador universal. Y en un momento, y no sabemos cuándo, antes de la existencia de todo lo que hay creado, ese verbo implosionó en un solo espíritu. Verbo quiere decir creación, quiere decir poder interior, quiere decir fuerza inexplicada, quiere decir lo que tiene todos los poderes para crear, que todavía no se ha manifestado y que siempre se manifiesta. Y pensando es donde yo recuerdo otra vez la enseñanza de Jesús. Es que a Dios nadie lo ha conocido, dice Jesús. Yo lo he dado a conocer. Y Jesús replica, solo por mí se llega al Padre. Estamos hablando que hay un Padre y que también es una de las enseñanzas de Juan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y que estas 3 personas distintas son una sola. Volvemos a estudiar. Tenemos que escuchar la información que hace mucho tiempo está perdida y tenemos que revivirla. De la de Hermes, donde se habla del mismo principio del verbo. Igualito, en la misma condición. Entonces pienso, oye, Juan como que allá, antes de escribir el Apocalipsis, de estar en la isla de Patmos, tuvo la enseñanza del verbo para transmitirlo. Y entonces me interesó profundamente en qué es el verbo. Ya he desechado qué es la palabra, que es todo lo que se inventaron en las traducciones bíblicas, que lo que hicieron fue desarmar el conocimiento y engañar más para que nadie entendiera. No, el verbo es un cuerpo de luz, un cuerpo de inteligencia, un cuerpo de sabiduría, un cuerpo de conciencia que está antes de todo, y ese es el verbo. Pero esos espíritus, el gran primer espíritu que está contenido en el corazón, nuestro corazón, y que tiene que ver con el anciano de días y con el Cristo, se formó el Padre Eterno allí. Y en un momento él, en silencio, en un gran silencio, se reconoció como el primer espíritu y dijo, yo soy, pero en silencio. Y desde ese momento comenzó a existir y se denominó el innominado, el sin nombre y el sin fin. Porque lo contenía todo. Nosotros que hemos creído eso. Es una luz tan poderosa que sabe lo que existe en la creación y lo que está por crear y lo que siempre será y lo que nunca termina, sin nombre y sin fin. Entonces, así que se denominó el innominado, sin nombre. Y el sin fin, no tiene fin. O sea que cuando no tiene fin, indudablemente que tiene otra condición, es eterno. Y cuando es eterno tiene toda la sabiduría. Y cuando tiene toda la sabiduría tiene toda la conciencia. Cuando tiene toda la conciencia tiene todo el conocimiento de lo que es, ha sido y será
y lo que siempre será, entonces es un Dios innominado y sin fin. Ese se llama el Padre Eterno, al que Jesús mencionó, dice, el Padre y yo uno somos. Luego de escuchar al sembrador, iniciaremos este camino reconociendo de dónde venimos, conociendo la imagen perfecta desde el principio en la luz. Y a continuación podremos escuchar a Gabriel Mauricio, el niño nuevo, en el programa El Camino a la Imagen Perfecta, donde descubrimos cómo hemos sido manipulados a través de una falsa imagen que hasta ahora ha gobernado este mundo. En anteriores programas hemos reconocido que venimos de la luz, que venimos de esa fuente perfecta y creadora, esa que nos enseñó Jesús. Entonces, ¿por qué actuamos de manera diferente? ¿Por qué cometemos tantos errores? Es el momento entonces de aprender de Gabriel Mauricio. Bajo esa condición, pues, si no vivimos inmersos en una imagen perfecta, es difícil que el pensamiento pueda contenerla para buscar esa perfección. Más bien, lo que la humanidad busca actualmente es parecerse a lo que le han puesto como estereotipo a seguir, y en esa condición pues se busca lo material, se busca el éxito personal, se busca conseguir los triunfos que se han propuesto como paradigma de vida y no el sentido de la perfección que está más allá de lo que se puede ver. Bajo esas condiciones, hablar de una imagen perfecta, que dicho de otra manera es la perfección dentro de nosotros mismos, pues está bastante lejos en vista de que se ha ocultado esa información a la humanidad. En la naturaleza espiritual que le dio existencia a todo lo manifiesto en el universo, que al verse es hermoso. ¿A quién no le gusta una galaxia? ¿A quién no le gusta cómo se ve el firmamento en la noche cuando está despejado y lleno de estrellas, que son soles con planetas alrededor? Todo punto luminoso en el cielo es un sistema solar. Siendo esa imagen hermosa y perfecta, es necesario entender que provino o fue producida por algo que igualmente es perfecto. Esa imagen espiritual es la que el hombre tiene que perseguir, y como no la conoce, ni siquiera, posiblemente esto es nuevo para muchas personas, pues indudablemente no puede llegar a ella. Entonces, Juan David, Susana, para entender, y además de entender, encajar en la imagen perfecta en la cual encajó el hombre que conocimos en la tierra como Jesús, y por eso lo tenemos de fondo en esta transmisión, que me pareció muy acertado que ustedes lo utilizaran. Él es el modelo de imagen perfecta ajustado a la perfección que nos creó a todos. Él la mostró. ¿Por qué la humanidad no la puede mostrar? Pues qué maravilla que podamos tocar ese tema, porque ciertamente para entender y encajar en una imagen perfecta espiritual hay que destruir, hay que conocer y hay que arrancar la imagen imperfecta que se estableció en este mundo, y es la sumatoria de pensamientos e ideas que nos han vendido a través de la información que nos entregan en este sistema. ¿Por qué nosotros somos imperfectos? Ojo, no por naturaleza, pero nuestro proceder indudablemente se equivoca. ¿Por qué nos equivocamos si venimos de un ser perfecto llamado Padre Eterno? ¿Por qué, si Él es perfecto, nosotros cometemos tantos errores? Viene entonces la respuesta. Hay otra imagen. Qué interesante. Diferente a la del Padre Eterno. Hay otra imagen que se nos ha vendido a nosotros, se nos ha enseñado, inculcado, mostrado, incrustado y con violencia instalado en la mente. Y esa imagen no es perfecta, no es la del Padre Eterno, no es la información que nos puede conducir a una vida dentro de la ley, sino una vida llena de errores. Esa imagen la llamó el Apocalipsis en su profecía de Jesús diablo, Lucifer, Satanás, serpiente antigua, que traducido a lenguaje no místico religioso es una organización que gobierna el mundo, una organización que instaló el nuevo orden mundial, y de este mismo orden todos los medios de comunicación transmiten la información que necesitan que las personas tengan en su mente, para que de esa información mental se generen pensamientos que les permitan encajar en este sistema hecho para nacer, crecer, reproducirse, morir y sufrir.
Dicho de otra manera, la imagen se produce por la información que reciben los sentidos. Y si esa información es falsa, y es falaz, y es infame, nuestro pensamiento va a adoptar las mismas cualidades. Falaz, o sea, mentira, infame. Y de ahí vienen los hombres que gustan de hacer crímenes. De ahí vienen las personas que gustan de hacerle daño a otras. Los violadores aparecen de allí. Los ladrones aparecen de allí. Los corruptos aparecen de allí. ¿De dónde? De la imagen que desde niños se les sembró culturalmente, familiarmente, por este sistema que está hecho para manipular. Ahí tienen el contraste de lo perfecto y lo imperfecto y por qué el hombre, en definitiva, camina en el sendero del error. Entonces regresemos al mecanismo de aprendizaje del ser humano. El cerebro aprende por imágenes y la información que recibimos a través de los sentidos se convierte en definitiva en una imagen que la mente es capaz de utilizar para producir pensamientos, y de allí las ideas, que son otra clase de inteligencia que viene ya en el corazón, utiliza las imágenes de la mente, la información que haya depositada en ella, para reproducir esa idea. Como ven, todo depende de la información. Si a un individuo, desde que nace, le ofrecen información, entonces desde pequeño y cuando es niño, la primera información a la que accede va estableciendo su modelo de pensamiento, y esto se puede ir moldeando, y esto es lo que conocen y lo que hacen los dirigentes de la organización que gobierna el mundo, que es una organización oculta que a través de sus súbditos, que son los gobernantes de las naciones, pues determinan las leyes y al mismo tiempo el modelo informativo que los medios de comunicación tienen que utilizar para que a nivel educativo los niños reciban un paquete de información. Después de cierta edad tienen otro. Cuando ya son adolescentes tienen otro. Ahí entra el bombardeo de la música, el bombardeo de las películas diseñadas u orientadas específicamente para esas edades. Cuando ese individuo llega a la edad adulta, ¿cuánta información de violencia, de sexo bestializado, Toda. de vicios, Toda. de todo lo que ofrecen las propagandas, los comerciales, que incitan a ciertos hábitos y conductas que dentro de esta cultura son normales, pero que en definitiva dañan el cuerpo? Yo me acuerdo un comercial cuando yo era niño, Sí. era de Marlboro, ¿cierto? Entonces era un cowboy, ¿no? El vaquero, ¿no? El gringo. Sí. Y entonces él estaba en su caballo, sí, súper interesante, ¿no? Y tal, y cuando termina el comercial, él saca un cigarrillo y fuma. Y en la época de los 90, que es en la que yo crecí, pasé mi niñez, digamos que el lema era: fumar te hace grande, fumar te hace ver maduro, Sí, 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 fumar ese te era hace como ver el- adulto. Todos los niños querían Todos, fumar. En la adolescencia queríamos. Verse más grande. Claro. Y entonces yo me di cuenta que el comercial no era para adultos. El comercial era para niños, Total. porque incitaba a tener esa conducta. Finalmente, pues vender cigarrillos, y el negocio mueve muchísimo dinero, pero luego vi que en la cajetilla decía, en el caso de Colombia, el tabaco es nocivo para la salud, ley 30 de 1986. El gobierno pone esa ley para que nadie le diga, que no le advierte a la gente que eso lo va a terminar enfermando. Pero ahí viene la fuerza de la imagen imperfecta que ya han inculcado en la mente. A pesar de que esa leyenda está en las cajetillas, absolutamente no hace nada, Nadie. porque tiene más fuerza de arrastre toda la información que desde niño a nosotros nos dieron. Fumar te hace grande, fumar te hace interesante, fumar, mejor dicho, te hace ver genial. Bajo esa condición, y además la sensación que produce la aspiración de ese gas, la nicotina misma, generan un estímulo que a nivel celular se vuelve adictivo, y llega un punto en el que las células, grabando esa memoria, porque se ha repetido muchas veces el hábito, ya la pide, y eso se transforma en un vicio psíquico y en un vicio fisiológico. Deben saber
que las empresas que producen el tabaco, el licor y cualquier tipo de sustancia ingerible dañina para el organismo, saben perfectamente el daño que hacen. Claro. La imagen es la sumatoria de la información que nosotros hemos recibido y depositado en nuestro cuerpo mental. Y esa información es el insumo para elaborar pensamientos, ideas, y ahí intervienen las emociones. Porque si esas imágenes son propiciadoras del miedo, del terror, entonces las personas van a adoptar esos miedos si se trabaja desde que son niñas para inculcárselos. Bajo esos términos, es posible comprender que todo ser humano tiene la capacidad de revertir el efecto de esa información que se le ha brindado. Si nosotros tomamos en cuenta lo que sucede con un bebé, nosotros podríamos enseñarle muchas cosas a un bebé, pero él no es capaz de aprender muchas cosas al momento de enseñárselas. Tiene que ir creciendo, tiene que ir desarrollándose, y en la medida que crece es capaz de asimilar nuevos bloques de información. Verán entonces que la resultante está en un adulto. ¿Qué es lo que necesita el nuevo orden mundial? Fabricar adultos gobernables. Eso es lo que necesita. ¿Qué es lo que tiene miedo el nuevo orden mundial, quienes lo dirigen? Que hayan adultos que se salgan del esquema de fabricación que ellos tienen. Continuamos con este maravilloso aprendizaje y es el turno de José Delis, quien nos explica cuál es la mecánica para descubrir esa falsa imagen, la cual nos compartió a través del programa Los Nuevos Sentidos Revelados. Aprendimos entonces que tenemos 12 sentidos que hasta ahora no habíamos conocido como parte de nuestro poderío interior y ese poder quintaesenciar la creación. Él nos enseña la necesidad en esta hora de la reeducación por la cual el hombre de este planeta debe iniciar para poder encontrarse con la vida real, limpiando nuestros sentidos y poder hacer ese trabajo de conectar nuestros logosoles a la fuente original. Se puede intervenir en el pensamiento de la humanidad, programándola, manipulándola de muchas formas e incidiendo en el pensamiento del hombre, aún mismo en su propio espíritu, aún mismo qué relación tiene ese proceso de grabar imágenes, grabar memorias, porque hay que entender entonces el aspecto importante de los sentidos. Los sentidos graban memorias, nos ayudan a nosotros a grabar memorias. Esas memorias que están grabadas quedan grabadas a nivel genético, pero hay otra etapa que tenemos que reconocer que es a nivel espiritual. ¿Ok? Y está conformado por esa parte cognitiva de lo que el hombre lleva por dentro. Como descubrieron que entonces que esta humanidad aprendía y era, digamos así, el hombre a través de los 5 sentidos se puede elevar, se puede despertar, puede crecer, desarrollar su propia inteligencia, porque es que ahí es donde viene la clave de todo esto. Los sentidos son claves en el desarrollo de la inteligencia del hombre. Inteligencia que es muy hermosa porque ¿qué hemos notado nosotros? Yo estaba viendo un documental en estos días de África. Sí. En el África todos sabemos la situación de pobreza, todo el ataque que vive el continente africano y con su gente allá por todas las situaciones a nivel planetario incidido por esta rebelión. ¿El punto cuál es? ¿Cómo se las ingenian que no van a universidades, que no son grandes científicos reconocidos por los medios de comunicación, pero cómo hombres de allá, hombres y mujeres de allá, buscan los mecanismos inteligentes a través de lo que la naturaleza le enseña, a través de la necesidad, buscan crear ideas para poder paliar toda esta situación difícil allá. Sí. Entonces, ¿qué quiero yo decir con esto? La incidencia de la rebelión en contra del pensamiento de la humanidad ha generado un ataque terrible en esta hora contra los sentidos. Okay. Esa rebelión se dio cuenta que el hombre sí tiene un poder muy grande en el aprendizaje. O sea, podríamos decir así. Y eso comienza desde el nacimiento, desde que estamos, así es posible, en el vientre de la mamá.
nacemos, el proceso de aprendizaje de todo el desarrollo del bebé, del crecimiento nuestro en la etapa de ser un niño, de ser un joven, de ser un adolescente, de ser un adulto, los 5 sentidos son determinantes en ese proceso del desarrollo de esta persona o de este ser que está aprendiendo. Claro, bien. Si usted quiere hacer una transformación en su vida, quiere generar cualquier paso de lo que usted quiera hacer, por ejemplo, sufre mucho de estrés, está enfermo. Ahorita hay una enfermedad que científicamente dice que está matando hasta, bueno, más que la guerra y todo esto, y es el punto del estrés. El estrés. Esto significa que hay unas condiciones en todo esto que están atacando el pensamiento del hombre. Si yo quiero realizar el proceso de una transformación, en aras de una transformación en mi espíritu, en mi pensamiento, en mi mente, lo primero que tengo que empezar a revisar son mis 5 sentidos. ¿Qué estoy viendo? Primeramente, ¿qué estoy viendo? Bueno, vamos a decir así, si usted ve muchos programas que están cargados de antivalores, que están cargados de miedo, que están cargados de todo aquello que le da vida a su corazón, imaginémonos que usted se la pasa viendo Rambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En estos días sucedía algo con un... Iba en la calle, un niño. Tendría como 8 años, iba con su papá. Sí. Y el niño imaginariamente estaba utilizando en su imagen cómo disparaba. Claro. Porque eso es lo que está grabando constantemente en videojuegos, está grabando en lo que él está alimentando. En Entonces las series. hay que entender algo. No solamente nosotros nos alimentamos con lo que consumimos físicamente, con el cuerpo. También nos alimentamos con lo que percibimos con nuestros 5 sentidos. Y ahí tengo que hacer una revisión, pero tremenda. Porque ¿qué pasa? Yo les comentaba en estos días a unos amigos, yo les decía, porque ellos me decían, ¿por qué te gusta tanto la música llanera? Pues yo a veces escucho música llanera, porque yo nací en los llanos venezolanos. Y siempre me ha gustado algo el llanero, que él lo que canta o lo que expresa es lo que él vive en su campo. El amanecer, le canta la sabana, le canta la lluvia, le canta a los animalitos, le canta, porque eso es lo que él constantemente está observando, está grabando lo que él escucha, lo que él prueba, lo que él siente, lo que él es como tal. Así es. Quiere decir entonces que si yo voy a empezar a hacer cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de cambio en el pensamiento, Ok. la clave siempre va a estar en entender que la primera conciencia, y eso tiene que dejarlo clave, la primera conciencia que yo tengo que tomar son con mis 5 sentidos. Qué interesante. Ahí está la clave de todo este proceso. Podríamos decir así, está el mecanismo para reeducarnos. Usted quiere educar a su hijo bien, te dice, pero yo quiero que esté bien. Bueno, va a tener que observar qué está viendo, qué está escuchando. Eso es que el nuevo evangelio de Jesús, el que él trajo, es el plan para restituir los sentidos. Porque es a través de la fuerza del amor que nosotros tenemos que restituir nuestros sentidos. Porque hay una condición importante. Todo queda registrado en nosotros. Ustedes hasta el más mínimo pensamiento. Todo lo que ustedes graban por dentro, hay un corazón. No dentro de nosotros. Un corazón que está vivo. Está físicamente, está espiritualmente y tiene una luz que lo conecta a la propia alma. Pero eso no se le enseña en la humanidad. ¿Cómo le vamos a enseñar eso? No es que si no se vuelven buenos. Y si usted se vuelve bueno, se aprende a reeducar. Y si se aprende a reeducar, entonces empieza a elevar en la fuerza del pensamiento. Entonces, eso no conviene para la terrible organización. Claro. ¿Qué conviene a ellos? No, que sea cada día más malo, que se contamine, que fume, Que peleen. que beba, que pelee, que se odien, que se dañen, que se corrompan todos los días los sentidos. ¿Para qué? Para que se sigan sufriendo la humanidad y se siga maltratando. Resulta que no es así. Ahí es donde viene el plan de los hombres de las estrellas, que es tan hermoso. ¿Cuál es el plan de los hombres de las estrellas? Bueno, que aprendamos a utilizar nuestros sentidos. Podríamos decirlo así. No tiene que ir donde un intermediario, a una montaña, para que le unten algo. No. ¿Usted quiere corregir algo en su vida? Corrija lo que tiene en sus sentidos.
corríjalo. Corrija lo que está haciendo con esas manos, que está agarrando y está tocando lo que no es. Lo que está caminando, que lo está llevando de lo que no es. Lo que está oliendo y que no debe oler. Lo que está escuchando y no debe estar escuchando. Lo que está viendo y lo que no debe. Eso que está viendo que no debe estar viendo, no lo vea más. Y empiece a ver más colibrís. Empiece a ver más la lluvia, el sol. Empiece a ver más las señales de las cosas. Y eso que lo estoy hablando externamente. Claro. Porque el punto clave de los sentidos es cuando usted empieza a mirarse por dentro. ¿Usted se ha mirado por dentro? Bueno, yo le voy a hacer una reflexión. Análisis. Los sentidos tienen una función externa, pero también tienen una función interna. ¿Usted ha escuchado su propio pensamiento? ¿Se ha escuchado cuando usted mismo se habla por dentro o siente una voz que le habla? Ah, porque usted tiene un oído por dentro. Bueno, la humanidad, vamos a decir así, tiene tapados los oídos internos. Okay. No está viendo lo que lleva por dentro, porque sabe que cuando uno no comete errores y no se da cuenta de ellos, es porque tiene un problema en la vista, está ciego. Y ese fue el símbolo que vino a traer Jesús aquí en la tierra durante hace 2000 años. Vino a darle vista a los ciegos, a los que estaban ciegos que no veían su luz y no comprendían la luz que llevaban por dentro. A los sordos que no escuchaban a su corazón. A los que estaban paralíticos, los que no habían aprendido a caminar en el proceso del desarrollo de su espíritu y de su vida, están estancados en problemas, en odio, en cosas materiales que no tienen sentido. Porque hay que entender algo, la vida se nos da, y ahí es donde viene lo hermoso de los sentidos, para poder tocar, palpar, así como Así dice, es. es más, les recomiendo un Sentir. capítulo para que lo estudien. Estudien la primera de Juan, el verbo tocante de vida, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos probado, al verbo de vida. El verbo está en todos lados. ¿Y el verbo qué es? Es la fuerza del principio, la gran inteligencia que le dio vida a todo. Antes de que todo existiese, el universo no existiese, existe energía, la vida está en todos lados, en el árbol, en la piedra, en la roca. O sea que cuando yo toco una piedra, estoy tocando la vida, pero hay algo hermoso. Los sentidos lo ven, graban la memoria, y eso lo conecta a la dimensión del corazón. Y ahí donde el corazón dice, ¡ay, qué hermosura! ¿Qué pasa en esto? La humanidad ya no está viendo eso, está perdiendo la conexión. Primero, no es consciente de sus sentidos. No es consciente de lo que lleva en su corazón. Y por eso entonces hay una desconexión total. No hay una conciencia que le diga, mire, ¿qué estoy grabando? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué tengo aquí en mis sentidos verdaderamente? Entonces ha llegado la hora, en este momento, de empezar a rectificar todo lo que llevamos en nuestro sentido y en nuestra vida como tal. Qué maravillosa reflexión hemos encontrado hasta este instante con los 3 invitados anteriores. Vimos un paso a paso, y si estamos hablando de que hay una resurrección desde el corazón, escuchemos entonces a Adolfo Toro, quien nos compartirá un despertar de conciencia que nos entregó en el programa El Hombre de Conciencia del Tercer Día. Por eso se hace indispensable escuchar con atención la exigencia que nos hace Juan para poder encontrar la resurrección. Entonces, no nos salgamos de lo que ya Juan estableció. Entonces él dice, presentadme un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Vamos a empezar entonces por lo último. Revisemos qué conocimientos estamos recibiendo. Si la humanidad está llena de especializaciones, magíster, títulos universitarios, pregrados, posgrados, diplomados, pero cada vez vemos que el rumbo de la humanidad es la destrucción, esos no deben ser los conocimientos a los que Juan se refiere, los que habitualmente recibe el mundo. Vamos a buscar conocimientos de leyes eternas. Vamos a entender cómo es la lógica de creación de las grandes inteligencias estelares, y más aún vamos a esforzarnos en comprender y en conocernos más a nosotros mismos. Vamos a buscar ir más allá de la apariencia, del aspecto físico, y vamos a entender cómo funciona, por ejemplo, nuestro corazón, o cómo funciona nuestro órgano de visión, de audición, de olfato, cómo está el hígado, cómo está el riñón. Digamos que eso será el principio, establecer primero esa real conexión con esta perfecta creación que yo soy,
y empezar a nutrirme de estos conocimientos que no están lejos de mí. Es empezar a conocerme más a mí mismo. Pero si me conozco en mi cuerpo, vamos a conocer cómo funciona mi espíritu. Es que resulta que yo estoy conformado por 7 espíritus de Dios, 7 iglesias, 7 logos solares o centros energéticos en mí, que son discos memoria, para llamarlos de otra forma, centros de almacenamiento de luz. Y que esa conformación espiritual es la que me da mi espíritu, y que no hay y no existe otra manera de mirarme y de conocerme más que a través de esa luz que el mismo espíritu me manifiesta. Pero que en el corazón tengo un haz de luz que es la conexión directa con el Creador innominado y sin fin, que es el manantial inagotable de vida que sustenta toda esta gran inteligencia espiritual que tengo por dentro. Y así podremos irnos, digamos, internalizando en la grandeza, en la portentosidad de lo que nosotros somos por dentro. Si nos vemos, somos perfectos, aún en lo físico, aunque tengamos por aquí una arruguita, aunque tengamos una ceja más alta que la otra, pero es que ahí está la grandeza de la individualidad de cada uno. Que cada una de nuestras funciones corporales estén perfectamente organizadas para que yo mismo pueda trabajar en esta tierra y ascender dentro de las memorias de luz de mi espíritu. Y que esa condición física está determinada por un orden divino que está establecido por leyes universales que ajustan todo lo que yo soy para que pueda existir aquí y estar ante ustedes compartiendo lo que a mí también me ha compartido y me han dado por la gracia divina del que vino aquí como Jesús, que dejó unos conocimientos para que nosotros hoy pudiéramos tener más claridad de quiénes somos. Tanto Geraldine como Milena, como todos los que pertenecen a este equipo, todo el equipo de La Voz de los Corazones, más una cantidad de hombres que están trabajando para un despertar de conciencia en los hombres que aún sin saberlo, ellos sienten algo por dentro pero no saben cómo llegar allí. Entonces hay una necesidad de que cada que nos sentamos a escuchar estos programas, estamos llenando nuestra mente de conocimientos eternos. Entonces nos estamos enrutando en la medida de Juan, nos estamos llenando de conocimientos de justicia, de conocimientos de verdad, de conocimientos de luz, que inmediatamente empiezan a purificar el corazón. Vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué tal que en lugar de estar viendo La Voz de los Corazones, estuviéramos viendo Laura en América? ¿De qué se estaría llenando nuestra mente? Voy a poner ejemplos de ese tipo que todos conocen. O estuviéramos viendo una final de kickboxer, de esos que se golpean y se maltratan, o una competencia como la hay de todo tipo, de cualquier tipo, que donde solo se mueven las emociones y las euforias que llevan al desenfreno total en ira, angustia, dolor y tristeza. La mente no estará recibiendo conocimientos de luz. El corazón, en lugar de purificarse, se estará destruyendo por dentro con sentimientos de dolor, de amargura, de tristeza, de angustia. Y el cuerpo se está atiborrando de enfermedad y de suciedad. Así que Juan nos advierte: llénense de conocimientos de luz, purifiquen el corazón, y en esa acción de pureza del corazón empiecen a transformar el cuerpo limpio que al final tenemos que presentar, porque muchos dicen, no, pues este cuerpo se muere y eso se queda aquí. Cada uno de nosotros, ante los jueces de conciencia, debe de dar cuentas por su cuerpo, porque esta es una gran dote que nos entregaron. Ninguno de nosotros como espíritus pudiéramos permanecer en esta tierra aprendiendo sin este cuerpo. Este cuerpo es un regalo del cielo, digamos, es una dote espiritual, antes que física es espiritual, y el cuerpo debe ser presentado de la misma manera como nos lo entregaron. Ahí vienen las otras condiciones. ¿Será que este cuerpo no ha sido mancillado? ¿Será que este cuerpo
ha sido usado para lo que originalmente nos lo entregaron, que era el vehículo dentro del cual el espíritu se iba a mover por los días creadores. Entonces ahí vendrán los ajustes de ley a los que sean debidos. O sea, el conocimiento de la ley es fundamental para que la violentación de esas mismas leyes no se venga en contra nuestra. Si nosotros conocemos la ley, podremos permanecer para siempre. No existe otra condición más acertada que el conocer la ley y el ajustarnos a ella. Porque así no queramos, vamos a suponer, ustedes dicen, ese Adolfo sí habla cuentos, yo voy a seguir con mi vida, está bien, perfecto, pero esa acción a usted no le va a evitar presentarse un día ante los jueces de conciencia para dar cuentas por todos los talentos que le entregaron, por todos los dones de espíritu que le dieron y por todas las virtudes de cuerpo, alma y espíritu que usted recibió. Usted tiene que ir y dar cuenta por eso. Así, aparentemente aquí, deseche o no le parezca importante tener en cuenta esto. Y si eso no fuera suficiente, antes de que usted en conciencia vaya ante estos jueces, porque cuando llega allí ya ha tenido que pasar por una etapa de desencarnación, aún aquí en la tierra sigue estando ajustado a esa ley. Por eso cuando se violentan leyes tan simples como las de amar y servir al otro, inmediatamente, pronto, más temprano que tarde, tú tienes que vivir la misma experiencia de dolor o de tristeza que causaste a un semejante. Ahí es donde, si yo uso una mano para algo indebido, en algún momento la ley me corta la mano para que yo entienda que actué de forma inadecuada. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que el cuerpo, mediante, o a que la ley accione y, digamos, toque mi cuerpo para poder entender que yo no debo violentarlo? Entonces, lo más indicado es que cada uno de nosotros se sume a comprender la ley antes de que tengamos que aprender con mucho dolor. Se ignoró que una fuerza opositora a la luz tomó el control de su pensamiento a través de su mente y le hizo destruirse a través de sus propias leyes y fue en degradación de sí mismo y de los que están a su lado. Pero si yo ya entiendo que yo soy autor de mi propia obra, entonces yo tomo ese conocimiento, esa conciencia de existir y empiezo a corregir mis actos. Para yo purificar mi corazón, entonces tendré que entrar en revisión constante de cuántas cosas han dañado mi corazón. Vamos a ver, ¿será que tengo algún odio, algún resentimiento, alguna acusación, algún juicio? ¿Será que hay una herida tan grande que no me ha permitido sanar, perdonar, amar? Si eso es así, la primera condición que hay que tener en cuenta es la de perdonarse a sí mismo. Perdonar todo lo que en alguna medida yo pude hacer por inconsciencia. Perdonar lo que muchos otros pudieron hacer por ignorancia también contra mí. Y tener claro que así como yo estuve equivocado, otros se equivocaron por la misma condición mía. Si yo entonces tengo ya eso claro, al perdonar, elimino el juicio que tengo contra quien me dañó y al mismo tiempo puedo acercarme a quien pude hacer daño y ofrecerle mi perdón, para que así el corazón se descargue de esa gran carga. Sí, gran tribulación a la que fue sometido, porque esa condición de angustia constante del corazón empieza a degenerar en enfermedades de todo tipo, cardiovasculares, de hipertensión, de inclusive
parálisis o derrames cerebrales que no se tienen la causa aparente de por qué existen, pero una condición de estrés, de angustia constante, degenera en una violentación física. Dice que desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Será que este es mi reino? ¿Será que el reino no es el estado de plenitud de conciencia que todos los seres humanos nos merecemos tener? Y si esa plenitud de conciencia y esa paz individual no existen, está determinada por un montón de factores que yo consideré por ignorancia que eran trascendentales y eran solo estupideces. Pero yo les di fuerza a esas condiciones de mentira o de ilusión y me enfrasqué en una guerra continua y este reino permití que lo sometieran a violencia continua. El reino de plenitud de conciencia y de estado de bienestar y de salud constante fue arrebatado por los violentos que llegaron como incidencia en el pensamiento humano. Y podemos restaurarnos todos, podemos volver a nacer de nuevo. Es que Jesús dejó todo el camino para nosotros, la enseñanza, solo que nos hemos demorado un poquito en entender cómo es. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu, o sea, hay que nacer de nuevo de todas las memorias que el espíritu ha guardado y que nos han dejado una enseñanza para o no cometer el mismo error que antes se cometió o fortalecernos en una enseñanza que fue de provecho y que hoy la tenemos como una memoria que nos da fortalezas para enfrentarnos a nuevas situaciones. La resurrección o el nacimiento de sí mismo debe ser entonces una condición de conciencia que cada uno necesita efectuar para que su espíritu y su alma tengan existencia en un tercer día creador, pero más aún, se vuelvan inmortales. ¿Será que nosotros podemos ser inmortales? Porque hasta ahora la inmortalidad parece un mito o algo de ciencia ficción, pero la inmortalidad es la esencia original nuestra, que se perdió por el desconocimiento de las leyes que sustentan la inmortalidad. Entonces, si Juan nos está indicando un sendero, presentadme un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos, tenemos aquí perfectamente determinados que en el momento en el que el hombre empieza a purificar el corazón, porque ya su mente se ha nutrido de conocimientos eternos, este corazón tiene la capacidad de regenerar todo lo que ha sido dañado. Este corazón tiene la capacidad de volver a hacer nuevas todas las cosas. Así, en la primer cámara del corazón, en la aurícula derecha, el hombre tiene la capacidad de tomar el pensamiento anterior perfecto que llega por el nodo sinusal, que es el pensamiento luminoso del mismo Padre Eterno, y sellar todas las memorias celulares a través de la sangre. O sea, sellar la sangre que pasa por la aurícula derecha, que llega allí sin oxígeno. Ella se empieza a sellar a través del paso de la válvula tricúspide. Y ese paso de sangre va a generar que esa sangre lleve las memorias luminosas con las cuales yo sello en esa primera cámara. Dicho así, si yo tengo un pensamiento anterior perfecto, un pensamiento luminoso, si yo ya he hecho una tarea de purificarme en mi corazón y en mi pensamiento, empiezo a sellar en el registro de la válvula tricúspide el paso de la sangre. La empiezo a sellar con todo ese pensamiento de luz. El pensamiento va y se termina de sellar en la segunda cámara, en la válvula mitral. Allí, todos los pensamientos positivos, vamos a decir, todos los pensamientos luminosos, para no dejarlo solamente en el positivismo que a veces aparta a los hombres de la verdad, todos los pensamientos luminosos que se sellen en esas células van a ir a cada parte de nuestro cuerpo, regenerando todo lo que allí haya imperfecto o dañado.
y solo lo voy a hacer yo por una acción de conciencia. Asimismo, entonces, si a través del pensamiento luminoso que llegó por la mente llena de conocimientos, yo purifico mi corazón y lo nutro con esos pensamientos de luz, la sangre que pasa por allí se sella con ese poderío de verdad, de justicia, de amor, de servicio, de humildad, de bondad y de todas las condiciones bellas de un ser espiritual. El cuerpo empieza a mutar, las células empiezan a regenerarse y los órganos empiezan a sanar. Asimismo, entonces, cada uno, más que ninguno, conoce su condición y sabe las áreas donde más tiene que trabajar. Yo he encontrado en mí mismo y en las personas más cercanas a mí que donde más tenemos que trabajar es en el perdón y el arrepentimiento de las cosas que hicimos mal, para poder dejar de llenarnos de juicios y enjuiciar a nuestros semejantes, cosa que Jesús también advirtió, y era que cuando estuviéramos mirando la paja en el ojo ajeno, nos miráramos la nuestra, la viga que teníamos en la nuestra. Porque cada que señalábamos o alzábamos la mano para señalar a alguien, nos estábamos acusando primero a nosotros mismos. Así entonces, de esta condición, la pregunta que tú haces, Milena, es real. Todos podemos regenerar nuestro cuerpo, limpiar nuestro cuerpo, pero no solo el físico, sino el cuerpo espiritual, el cuerpo electrónico que también poseemos, el cuerpo energético y de vibración que contenemos. Queremos recordarte que si te gustaría ampliar estos conocimientos, en la ciudad de Medellín, Colombia, contamos con una sede física en el barrio La Floresta, a 2 cuadras de la estación del metro, en la carrera 78A, número 4894. O te puedes comunicar con nosotros a la línea telefónica y de WhatsApp 321-870-7814. Esperamos que el día de hoy haya sido muy fructífero a través de estos mensajeros que nos compartieron este mensaje tan maravilloso, de una manera sencilla, la cual nos muestra cómo estamos en nuestra cotidianidad y que sí es posible dar el paso para encontrar la perfección, la cual Jesús el Cristo nos enseñó por medio de su mensaje. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto, y así poder tener un corazón para dioses, escuchar nuestro palpitar y aplicar todos los conocimientos que llegan a la humanidad en este tiempo final. Hasta pronto. Somos la voz de los corazones, hijos del sol con el mensaje de las estrellas. Somos la voz de los corazones, hablando venimos pregonando el amor. Nuestra fuerza es el amor. Todo el universo danza, entregamos desde adentro el palpitar que es puro alimento, nos invita a sonreír, nos llama a ser feliz, luz sin fin, la voz de los corazones. Del enseñar, del llamar, de la protección.